Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. La antropología es una ciencia que estudia al ser humano de una forma integral y para abarcar la materia de su estudio, la antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimiento sobre el ser humano en diversas esferas, intentando abarcar tanto la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido, las estructuras sociales de la actualidad y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad. Las facetas diversas del ser humano implicaron una especialización de los campos de la antropología. Cada uno de los campos de estudio del ser humano implicó el desarrollo de disciplinas que actualmente son consideradas como ciencias independientes, aunque mantienen constante diálogo entre ellas. Se trata de la antropología física, la arqueología, la lingüística y la antropología social. Con mucha frecuencia, el término antropología solo se aplica a esta última, que a su vez se ha diversificado en numerosas ramas dependiendo de la orientación teórica, la materia de estudio o bien como resultado de la interacción entre la antropología social y otras disciplinas. La antropología se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los factores que favoreció su aparición fue la difusión de la teoría de la evolución, que en el campo de los estudios sobre la sociedad dio origen al evolucionismo social, entre cuyos principales autores se encuentra Herbert Spencer. Los primeros antropólogos pensaban que así como las especies evolucionaban de organismos sencillos a otros más complejos, las sociedades y las culturas de los humanos debían seguir el mismo proceso de evolución hasta producir estructuras complejas como su propia sociedad. Varios de los antropólogos pioneros eran abogados de profesión, de modo que las cuestiones jurídicas aparecieron frecuentemente como tema central de sus obras. A esta época corresponde el descubrimiento de los sistemas de parentesco por parte de Lewis Henry Morgan. Desde el final del siglo XIX, el enfoque adoptado por los primeros antropólogos fue puesto en tela de juicio por las siguientes generaciones. Después de la crítica de Frank Boas a la antropología evolucionista del siglo XIX, la mayor parte de las teorías producidas por los antropólogos de la primera generación se considera obsoleta. A partir de entonces, la antropología vio la aparición de varias corrientes durante el siglo XIX, entre ellas la Escuela Culturalista de Estados Unidos al iniciar la centuria, la etnología francesa, el funcionalismo estructural, el estructuralismo antropológico, el procesualismo o la antropología marxista. La antropología es sobre todo una ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece y al mismo tiempo como producto de estas. Se la puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamientos sociales a través del tiempo y el espacio, es decir, del proceso biosocial de la existencia de la especie humana. Fruto de la meticulosa investigación de Sagún es el Códice Florentino. Se considera como antecedente de la etnografía. Se atribuye al explorador Francois Peron haber sido quien usó por primera ocasión el término antropología. Peron recogió en esa obra un conjunto de datos sobre los aborígenes de Tasmania, que fueron casi exterminados en los años que siguieron al paso de Peron por la isla. Sin embargo, Peron no fue el primero ni el más antiguo de quienes estaban interesados en la cuestión de la diversidad humana y sus manifestaciones. Algunos autores consideran a Fray Bernardino de Sagún como uno de los antecedentes más notables de la etnografía. De la misma manera que otros misioneros del siglo XVI, Sagún estaba preocupado por las diversas maneras en que la religión de los indígenas podría confundirse con el cristianismo recién implantado. En el afán de comprender mejor a los pueblos nahutas del centro de Nueva España, Sagún investigó de manera muy detallada la historia, las costumbres y las creencias de los nahuas antes de la llegada de los españoles. Para hacerlo tuvo que aprender el náhuatl. Luego, con el apoyo de alguno de sus informantes, organizó la información obtenida en una obra pensada para un público más o menos amplio. El resultado fue que el Códice Florentino, de vital importancia en el conocimiento de la civilización mesoamericana precolombiana. Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, quien escribió Historia Naturale 1749, donde se enlazan las ciencias naturales y la diversidad física de la especie humana,
anatomía comparada, con la inquietud por comprender la diversidad de las expresiones culturales de los pueblos. De manera análoga, algunos pensadores de la Ilustración, como Montesquieu, Rousseau e incluso el matemático D'Alembert, abordaron la materia y propusieron algunas hipótesis sobre el origen de las relaciones sociales, las formas de gobierno y los temperamentos de las naciones. Hablemos un poco de historia. Durante el siglo XIX, la llamada entonces antropología general incluía un amplísimo espectro de intereses desde la paleontología, del cuaternario al folclore europeo, pasando por el estudio comparado de los pueblos aborígenes. Fue por ello una rama de la historia natural y del historicismo cultural alemán que se propuso el estudio científico de la historia de la diversidad humana. Tras la aparición de los modelos evolucionistas y el desarrollo del método científico en las ciencias naturales, muchos autores pensaron que los fenómenos históricos también seguirían pautas deducibles por observación. El desarrollo inicial de la antropología, como disciplina más o menos autónoma del conjunto de las ciencias naturales, coincide con el auge del pensamiento ilustrado y posteriormente del positivismo, que elevaba la razón como una capacidad distintiva de los seres humanos. Su desarrollo se pudo vincular muy pronto a los intereses del colonialismo europeo derivado de la Revolución Industrial. Por razones que tienen que ver con el proyecto de la New Republic norteamericana y sobre todo con el problema de la gestión de los asuntos indios, la antropología de campo empezó a tener bases profesionales en Estados Unidos, en el último tercio del siglo XIX, a partir de Board of American Ethnology y de la Smithsonian Institution. El antropólogo alemán Franz Boas, inicialmente vinculado a este tipo de tarea, institucionalizó académica y profesionalmente la antropología en Estados Unidos. En la Gran Bretaña victoriana, Edward Barnett Taylor y posteriormente autores como William Rivers y más tarde Bronislaw Malinowski y Alfred Reinach Rachy Brown desarrollaron un modelo profesionalizado de antropología académica. Lo mismo sucedió en Alemania antes de 1918. En todas las potencias coloniales de principio del siglo, salvo en España, hay esbozos de profesionalización de la antropología que no acabaron de cuajar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En todos los países occidentales se incorporó el modelo profesional de la antropología anglosajona. Por este motivo, la mayor parte de la producción de la antropología social o cultural antes de 1960, lo que se conoce como modelo antropológico clásico, se basa en etnografías producidas en América, Asia, Oceanía y África, pero con un peso muy inferior de Europa. La razón es que en el continente europeo prevaleció una etnografía positivista, destinada a apuntalar un discurso sobre la identidad nacional, tanto en los países germánicos como en los escandinavos y los eslavos. Históricamente hablando, el proyecto de antropología general se componía de 4 ramas: lingüística, arqueología, antropología biológica y antropología social, referida a esta última como antropología cultural o etnología en algunos países. Estas últimas ponen especial énfasis en el análisis comparado de la cultura, término sobre el que no existe consenso entre las corrientes antropológicas, que se realiza básicamente por un proceso trifásico que comprende en primera instancia una investigación de gabinete, en segundo lugar una inmersión cultural, que se conoce como etnografía o trabajo de campo, y por último el análisis de los datos obtenidos mediante el trabajo de campo. El modelo antropológico clásico de la antropología social fue abandonado en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente, los antropólogos trabajan prácticamente todos los ámbitos de la cultura y la sociedad. Hablemos del objeto de estudio antropológico. El cráneo del niño de Taung, descubierto en Sudáfrica. Este niño era un Australopithecus africanus, una forma intermedia de homínido. La materia de estudio de la antropología ha sido materia de debate desde el nacimiento de la disciplina, aunque es común a todas las posturas de compartir la preocupación por producir conocimiento sobre el ser humano. La manera en que se aborda la cuestión es lo que plantea el desacuerdo, porque la materia puede abordarse desde diversos puntos de vista. Sin embargo, desde el inicio, la configuración epistemológica de la antropología consistió en la pregunta por el otro. Esta es una cuestión central en las ciencias y disciplinas antropológicas que se va configurando desde el Renacimiento. Tras el desarrollo de diferentes tradiciones teóricas en diversos países, entró en debate cuál era el aspecto de la vida humana que correspondía a estudiar la antropología. Para esa época, los lingüistas y arqueólogos ya habían definido sus propios campos de acción.
Edward Taylor, en las primeras líneas del capítulo primero de su obra Cultura Primitiva, habría propuesto que el objeto era la cultura o civilización, entendida como un todo complejo que incluye las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otros hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Esta propuesta está presente en todas las corrientes de la antropología, ya sea que se declaren a favor o en contra. Sin embargo, a partir del debate se presenta un fenómeno de constante atomización en la disciplina, a tal grado que para muchos autores, por citar el ejemplo más conocido, el estudio de la cultura sería el campo de la antropología cultural, y las estructuras sociales sería facultad de la antropología social propiamente dicha. De esta suerte, Radcliffe Brown, antropólogo social, consideraba como una disciplina diferente y errada por los demás la que realizaba Frank Boas y sus alumnos antropólogos culturales. Según Clifford Gregg, el objeto de la antropología es el estudio de la diversidad cultural. La antropología es una ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que se desenvuelven, cuyo objeto va a ser el estudio del hombre en sus múltiples relaciones. Además de esto, estudia la cultura como elemento diferenciador de los demás seres humanos. Estudia al hombre en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y socioculturales como parte integral de cualquier grupo o sociedad. Se convirtió en una ciencia empírica que reunió mucha información. Además, fue la primera ciencia que introdujo el trabajo de campo y surge de los relatos de viajeros, misioneros, etc. Autores como Manuel Marzal, 1998, sostienen que la antropología cultural, antropología social y etnología son la misma disciplina. Hablemos de los campos de acción de la antropología. La antropología social se orientó en su inicio a la investigación de las sociedades no occidentales. La antropología, como ciencia que pretende abarcar los fenómenos del ser humano como parte de una sociedad, se ha diversificado en sus métodos y sus teorías. La diversificación obedece al interés por rendir mejor cuenta de los procesos que enfrenta la especie en diversas dimensiones. De acuerdo con la American Anthropological Association, las 3 A's, los 4 campos de antropología son la biológica, la cultural y la lingüística. La antropología biológica o física es el campo de la antropología que se especializa en el estudio de los seres humanos desde el punto de vista evolutivo y adaptativo. Al adoptar una postura evolucionista, los antropólogos físicos pretenden dar cuenta no solo de los grandes cambios o aspectos biológicos del ser humano, lo que llama hominización, sino los pequeños cambios que se observan entre poblaciones humanas. La diversidad física del ser humano incluye cuestiones como la pigmentación de la piel, las formas del cráneo, la talla promedio de un grupo, tipo de cabello y otras cuestiones numerosas. Para abordar esta diversidad, la antropología física no solo echa mano de estudios propiamente anatómicos, sino las interacciones entre los seres humanos y otras especies, animales y vegetales, el clima, cuestiones relativas a la salud y la interacción entre distintas sociedades. El campo de la antropología biológica también es de interés de otras ciencias con las que se mantiene un diálogo, por ejemplo, con la primatología, la demografía, la ecología o las ciencias de la salud. Cuenta entre sus especializaciones a la paleoantropología y la antropología médica. La arqueología es una de las ciencias antropológicas con mayor difusión entre el público no especializado. Se trata del estudio científico de los vestigios del pasado humano. Podría decirse que este interés se ha encontrado en diversas épocas y lugares, aunque la arqueología tiene un antecedente muy claro, el coleccionismo de antigüedades en las sociedades europeas. Para lograr sus propósitos, los arqueólogos indagan en depósitos de estos materiales que son llamados yacimientos arqueológicos o sitios arqueológicos, calcado del inglés Archaeological Site, a los que se accede normalmente por excavaciones. A pesar de los estereotipos sobre los arqueólogos, a los que se suele imaginar como una especie de Indiana Jones, y los lugares comunes sobre lo que es la arqueología, el método arqueológico no comprende únicamente las técnicas de excavación. Ante todo, se trata de interpretar los hallazgos, tanto en relación con su contexto arqueológico como en relación a los conocimientos ya comprobados, la historia del yacimiento y otros elementos. La antropología social, cultural o etnología estudia el comportamiento humano, la cultura, las estructuras de las relaciones sociales. En la actualidad, la antropología social se ha volcado al estudio de Occidente y su cultura.
Aunque para los antropólogos de los países centrales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, este es un enfoque nuevo. Hay que señalar que esta práctica es común en la antropología de muchos países latinoamericanos, como ejemplo la obra de Darcy Ribeiro sobre el Brasil, la de Bonfil y Gonzalo Aguirre Beltrán sobre México. Dependiendo de si surge de la tradición anglosajona, se conoce como antropología cultural, y si parte de la escuela francesa, entonces se la denomina etnología. Quizá se haya distinguido de la antropología social en tanto que su estudio es especialmente dirigido al análisis de la otredad, en tanto que el trabajo de la antropología social resulta generalmente más inmediato. Uno de sus principales exponentes es Claude Lévi-Strauss, quien propone un análisis del comportamiento del hombre basado en un enfoque estructural en el que las reglas de comportamiento de todos los sujetos de una determinada cultura son existentes en todos los sujetos a partir de una estructura invisible que ordena la sociedad. La antropología lingüística o lingüística antropológica estudia los lenguajes humanos. Dado que el lenguaje es una amplia parte constitutiva de la cultura, los antropólogos la consideran como una disciplina separada. Los lingüistas se interesan en el desarrollo de las lenguas. Asimismo, se ocupan en las diferencias de los lenguajes vivos, cómo se vinculan o difieren, y en ciertos procesos que explican las migraciones y la difusión de la información. También se preguntan sobre las formas en que el lenguaje se opone o refleja otros aspectos de la cultura. Dentro de las ciencias sociales, disciplinas como la lingüística y la antropología han mantenido una relación que ha tomado la forma de un complejo proceso articulatorio influido a lo largo del tiempo por las distintas condiciones históricas, sociales y teóricas imperantes. La lingüística, al igual que la etnología, la arqueología, la antropología social, la física y la historia, es una de las disciplinas que conforman el campo de la antropología desde algunas perspectivas. La lingüística estudia el lenguaje para encontrar sus principales características y así poder describir, explicar o predecir los fenómenos lingüísticos. Dependiendo de sus objetivos, pues estudia las estructuras cognitivas de las competencias lingüística humana o la función y relación del lenguaje con factores sociales y culturales. La realización entre la lingüística y la antropología ha respondido a distintos intereses. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, la antropología y la lingüística comparativa intentaban trazar las relaciones genéticas y el desarrollo histórico de las lenguas y familias lingüísticas. Posteriormente, la relación entre las dos disciplinas tomó otra perspectiva por la propuesta desde el estructuralismo. Los modelos lingüísticos fueron adoptados como modelos de comportamiento cultural y social en un intento por interpretar y analizar los sistemas socioculturales dentro de las corrientes de la antropología. La tendencia estructural pudo proponerse por la influencia de la lingüística tanto en lo teórico como en lo metodológico. Sin embargo, al excluir las condiciones materiales y el desarrollo histórico, se cuestionó que la cultura y la organización social pudieran ser analizadas del mismo modo que un código lingüístico, tomando al lenguaje como el modelo básico sobre el que se estructura todo el pensamiento o clasificación. No obstante, estos puntos de vista diferentes se puede llegar a acercamientos productivos reconociendo que la cultura y la sociedad son producto tanto de condiciones objetivas o materiales como de construcciones conceptuales o simbólicas. De esta forma, la interacción entre estas dos dimensiones nos permite abordar a los sistemas socioculturales como una realidad material, a la vez que una construcción conceptual. Las lenguas implican o expresan teorías del mundo y, por tanto, son objetos ideales de estudio para los científicos sociales. El lenguaje, como herramienta conceptual, aporta el más complejo sistema de clasificación de experiencias, por lo que cada teoría, será esta antropológica, lingüística o la unión de ambas, que contribuye a nuestra comprensión de la cultura como un fenómeno complejo, ya que el lenguaje es lo que hace posible el universo de patrones de entendimiento y comportamiento que llamamos cultura. Es también parte de la cultura, ya que es transmitido de una generación a otra a través del aprendizaje y la imitación, al igual que otros aspectos de la cultura. Roman Jacobson plantea que los antropólogos nos prueban, repitiéndolo sin cesar, que lengua y cultura se implican mutuamente y que la lengua debe concebirse como parte integrante de la vida de la sociedad y que la lingüística está en estrecha conexión con la antropología cultural. Para él, la lengua, como el principal sistema semiótico, es el fundamento de la cultura. Ahora solo podemos decir, con nuestro amigo Mahjoub,
que no se da igualdad perfecta entre los sistemas de signos y que el sistema semiótico primordial, básico y más importante es la lengua. La lengua es, a decir verdad, el fundamento de la cultura. Con relación a la lengua, los demás sistemas de símbolos no pasan a ser o concominantes o derivados. La lengua es el medio principal de la comunicación informativa.